Hola amigos, hola amigas. ¿Han visto quién tengo de invitado hoy? Nada más y nada menos que a mi querida amiga, enorme profesional, excelentísima persona, nada más y nada menos que Connie Ansaldi. Y solamente para que entiendan la dimensión de esta conversación, Connie es una tipa que lo que muestra no necesariamente es todo lo que es. Es una persona con un corazón, con una generosidad, con una solidaridad, con un compromiso que no tienen parangón. Muchas personas, quizás equivocadamente o no, se quedan con la imagen que también proyecta de persona disruptora, disruptiva, revolucionaria, adelantada a su época, pero Connie no es lo uno o lo otro. Lo fantástico de ella es que es todo eso y mucho más. Y las invito a todos ustedes a descubrir un poco más de Connie Ansaldi en este episodio número 18 de Totem Live. Así que, querida Connie, te doy paso y muy bienvenida a Totem Live, temporada 3. ¡Ay, no! Voy a grabar, voy a escuchar esa presentación que me acabas de hacer todos los días cuando me levante. Viste que la gente cuando se levanta, yo también muchas veces medito, te pones un podcast o te pones música que te lleva o te conecta con emociones lindas o practicas el agradecimiento. Yo quiero escuchar lo que acabas de decir todos los días de verdad para generar nuevas conexiones neuronales positivas. Es hermoso. Gracias. Vos sabés, Gracias de verdad. pero vos sabés que es verdad, que lo pienso y que lo siento, y creo que justamente vengo de una comida también con una querida amiga y con gente del equipo de Totem Branding, y estábamos hablando, ¿no?, de la era de la imagen, ¿no?, de la era de la imagen, pero de lo que poco se habla es cómo se interpretan las imágenes o cómo se leen las imágenes y qué hay detrás de las imágenes, ¿no? Hubo una época en que algún sabio de la comunicación decía: lo importante de la comunicación no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Pero bueno, vamos a entrar en muchos temas, vamos a entrar en temas de comunicación, de emprendedurismo, de mujer, de futuro, de generosidad, de solidaridad y muchas cosas más. Vamos a intentar meter todo esto en la próxima hora de este episodio número 18 de Totem Live. Pero antes tenemos que comenzar con una pregunta de rigor, que es como arrancamos todos los episodios de esta tercera temporada. Querida Connie Ansaldi, ¿quién es Connie para Connie? Una mamushka. La verdad es que, de hecho, estoy pensando bastante en empezar a desarrollar el método mamushka para que todas las personas puedan empezarse a ver a sí mismas como personas dentro de personas y no como compartimentos estancos que no tienen nada que ver absolutamente una cosa con la otra. Viste que la gente se tiende a percibir como, por ejemplo, bueno, soy abogado, bueno, y ahora me desconecto, entonces me voy a un retiro, entonces no trabajo, ¿entendés? Porque, bueno, me desconecté. Y típica pregunta, ¿y qué haces para desconectarte? Que a mí me la hacen mucho. Y yo digo, pero ¿cómo me voy a desconectar si me estaría... ¿Qué parte de mí misma estoy dejando de ser para agarrar otra, ¿no? ¿Qué es desconectarse, en definitiva? ¿Desconectarme de qué? ¿De qué parte? ¿De en qué momento? ¿Te referís al trabajo? Si es el trabajo, quiere decir que entonces no me gusta lo que estoy haciendo, porque tengo que dejar de hacerlo durante un rato para poner mi cabeza en off. Entonces, yo siempre me vi a mí misma como una especie de mamushka donde conviven distintas capas o distintas conis dentro de otras conis de otra coni, pero no están separadas unas de otras, sino que todas y cada una de estas partes, que algunas son más pequeñitas y otras son más grandes, se ocupan más espacio, conforman a esta totalidad, ¿no? Y es lo que siempre trato de transmitirle a las personas sobre sí mismas también. Entonces soy esta gran mamushka que me conforma, a veces de una manera, a veces de otra, a veces una parte mía ocupa más espacio y a veces otra. No me puedo definir de una sola manera, me cuesta muchísimo, me siento que me limita a definirme. Está buenísima esa descripción. Y aparte acá no estamos valorando o juzgando si las definiciones son buenas o malas, simplemente son. Este es un espacio de libertad donde no buscamos encontrarnos siempre en un lugar común. A veces en el desencuentro hay encuentro y a veces en el pensar diferente
nos enriquecemos todos. Connie, una de las cosas que a mí me inspira mucho de ser tu amigo, además de la admiración y el cariño que te tengo, es que vos sos una increíble comunicadora, sos un amplificador brutal, también un imán que atrae muchísimo, que genera una comunidad muy, muy apasionada, con millones de personas que quieren saber qué tenés para compartir, qué tenés para decir. Pero a pesar de, vamos a llamar, esa popularidad y esa repercusión y ese impacto, nunca dejaste atrás tu compromiso con causas en las que crees, solidaridad con aquellas personas que lo necesitan, a veces causas que surgen de la nada, que están inesperadas, y otras que hace muchos años estás apoyando. Y esto no lo haces por postureo, lo haces por convicción, lo haces por creencia. Y me gustaría, si no te importa, aunque quizás suene menos sexy, empezar hablando de eso, ¿no? De esos valores que te movilizan y que te inspiran para poder ayudar tanto a las personas, porque como vos no lo vas a decir, porque sos de perfil bajo en eso y perfil alto en otras cosas, a mí me gustaría dar visibilidad a toda la generosidad y solidaridad que sabés desplegar, 100% porque crees en ello. Bueno, mira, todo lo que a mí me da alegría o me apasiona son cosas a las que yo le he puesto un foco desde el punto de vista del corazón y no desde el punto de vista de la cabeza. Sin ningún objetivo más allá que el de estar en el momento presente con eso, no con lograr un objetivo hacia futuro. O sea, no era ni un objetivo de negocio, no era un objetivo de una estrategia, o sea, haciendo todo al revés, básicamente. Ustedes siempre te dicen, no, bueno, cuando empezás una empresa hay que ver la estrategia, todo lo que nosotros sabemos y de hecho enseñamos y practicamos hacia otros y muchas veces hacia nosotros mismos con emprendimientos. Te diría que las cosas más grandes que yo he logrado han sido completamente al revés. O sea, estando full en el momento presente y poniéndole corazón e instinto, no cabeza y estrategia. Eso ha venido después. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo cuando empezó la pandemia, que nosotros teníamos mucho contacto y hablábamos mucho, y fue cuando empecé yo a ver estos Totem Live, que eran maravillosos y me nutría tanto de toda la gente que vos, con la cual empezaste a dialogar. Yo y tantas personas, ¿no? Que aprendimos tanto en esa época, en el 2020, todos encerrados, y se hablaba tanto de la salud física, y había tanto foco con que si las vacunas, con que si un virus, con que si se diezmaba la sociedad, etcétera, etcétera. Yo en ese momento, hace 3 años atrás, me empecé a dar cuenta que esto iba a dejar un alto impacto en la salud mental, de la cual no se estaba hablando absolutamente nada. Todo el mundo estaba que si el teletrabajo, que si iba a cambiar la forma en la que nos vinculábamos, que si las empresas, que si el futuro del trabajo, que si las nuevas tecnologías, que si la aceleración tecnológica, que se iba a dejar sin trabajo a muchos, que se iba a incorporar a otros, y sobre todo la salud física, ¿no? Porque claramente muchas personas estaban muriendo, etc. Pero yo decía, esto va a dejar un impacto que va a diezmar el planeta de nuevos enfermos, entre comillas, de ansiedad, depresión en salud mental. Y yo quiero abrir un espacio, porque de esto no se está hablando, y abrí un espacio que se llama Contame un secreto, hace 3 años atrás, que empezó con esta idea, ¿viste? Che, me quiero conectar con este presente que no se está observando. Y bueno, esto que te digo yo un poco, que era joda y quedó, que es como me funcionan en general a mí la mayoría de las cosas que luego tienen éxito. Y hoy ya tiene una comunidad peer-to-peer de 16.600 personas, crece orgánico 300 por mes, tiene un impacto de 2 millones de personas, y hoy yo ya sí lo estoy escalando con tecnología para en lugar de ayudar a miles, ayudar a millones. ¿Por qué? Porque la salud mental impacta sobre la salud física. Cuando uno está mal, se enferma. Y eso hace que salga más caro para todos, a todo nivel. Post pandemia te cuento que el impacto en el crecimiento de las enfermedades de salud mental fue de un 25%. Es enorme. Fue el mayor impacto que hubo de todos los que tuvimos, el residual más grande que hubo de todos los que tuvimos post pandemia. Y se habla muy poco. Y yo en esto ya vengo trabajando hace 3 años. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, por ejemplo, que a mí
me tienen 100% ocupada el día de hoy, sobre todo por el tabú que hay en torno a las patologías que tienen que ver con la salud mental. Ok, ya que empezaste por ahí, lo cual me gusta y agradezco, yo creo que uno de los temas que ha salido bastante en los Totem Live tiene que ver con esta preocupación latente de personas conectadas y conscientes sobre la salud emocional y la salud mental y cómo esto está no solamente impactando en personas adultas, sino también en jóvenes y adolescentes. Y hablamos de la salud mental en torno a la ansiedad, a la depresión, a problemas de soledad, problemas alimentarios o alimenticios, no sé cómo se dice, problemas de relacionamiento. Y hay muchos informes y reportes que hablan de que lo que es la salud mental va a ser la principal causa en el 2030 de muertes, creo que decía eso, o la principal causa de problemas de salud en la sociedad global. Cuando vos hablas de contarme un secreto, ¿qué es lo que las personas más te comparten? ¿Te comparten la angustia desde un punto de vista existencial? Porque no consiguen trabajo, porque no llegan a fin de mes, porque no encuentran el amor, porque no pueden realizarse personalmente, porque tienen algún familiar cercano con Alzheimer o con algún tipo de enfermedad mental que es intratable emocionalmente por lo difícil que es entenderla, ¿no? Que de la noche a la mañana una persona con la cual tengas interacción deja de tener una conciencia de quién es y por lo tanto deja de ser esa persona que vos conocías. ¿Por dónde van más las llamadas de auxilio o las luces de alarma en base a esa experiencia que vos estás recogiendo en estos años? Mira, si yo te tengo que englobar, primero esto que vos decís es así, cuando vos ves los números de Iberoamérica, y tomo Iberoamérica porque es el nicho al cual yo voy y de donde me escriben, o sea, es Argentina, Uruguay, México, España y Estados Unidos, la parte latina, o sea que es perfectamente donde estamos hablando, se invierte del 100%, para que veas esto, ¿no? Del 100% del presupuesto de salud, el 2% va a salud mental, el 2%. O sea, imagínate yo en lo que estoy trabajando, ¿no? O sea, el tamaño de la oportunidad que hay, de los cuales este 2% se traduce en $7 por individuo anual. O sea, nada. ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada. Nada. De los cuales el ticket promedio en España de un psicólogo es de 60 euros por semana. O sea, imagínate que una persona tiene que gastar 240, y se ve en la cuenta, pues soy pésima haciendo cuenta, pero tiene que gastar 240, 6 por 4, 24, sí, 240 euros por mes para poderse atender. Y hoy por hoy el comportamiento de usuario es on demand. Vos tenés un ataque de pánico un miércoles a las 2 de la mañana, no podés esperar al viernes a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde que tenés turno. Entonces, hay todo un cambio, así como no esperás ya para hacer una transferencia bancaria, así como no esperas para que se estrene una película en el cine porque la ves on demand. Hay todo un cambio en el comportamiento que la salud mental, con cómo está la tecnología, no ha acompañado en las herramientas, que es en lo que yo estoy trabajando en esta transformación. Trabajando de verdad, ¿eh? O sea, desarrollándolo en serio. Entonces, esto que vos me preguntás, ¿qué es lo que más la gente repite, si querés, ¿no? Porque si bien no se puede trazar, te voy a englobar en dos problemáticas. Hay dos problemáticas de base grandes, que son las más grandes, si querés, que es ansiedad y depresión. ¿Qué engloban ansiedad y depresión? No tener herramientas para poder administrar la angustia, ¿ok? La angustia tiene 1000 matices. Puede ser una separación de una pareja, puede ser que un hijo, no sabes cómo vincularte con un hijo, puede ser que no sabes cómo vincularte con la comida, puede ser que no sabes cómo defenderte frente a una situación que te angustia en el trabajo, pero independientemente de lo anecdótico de esa problemática, lo que no tienen las personas es herramientas para lidiar con la ansiedad o la depresión que le genera una determinada situación. La diferencia entre ansiedad y depresión es que la depresión ya es una patología de base más profunda con la que hay que trabajar, probablemente involucre otro tipo de tratamiento. Y en el caso de la ansiedad es una cosa más conductual y puntual, ¿no?
Connie, según datos que estuve viendo antes de la charla, aproximadamente 1 de cada 4 personas, por lo menos en base a la información que se tiene hoy, seguramente sea información que no sea del todo completa, porque no sé qué tipo de estadística se puede hacer hoy en África o en algunos lugares de Latinoamérica o de Asia, ¿no? Pero 1 de cada 4 personas tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida. Hoy tenemos 8.000 millones de personas, estamos hablando de miles de millones de personas con este tipo de trastorno, ¿no? También es cierto que a pesar de que la pandemia fue un problema de salud que tuvo un montón de ramificaciones y de impactos, pareciera como que nunca ha sucedido, porque la gente o la mayoría de gente ha vuelto a vivir como si la pandemia no hubiese sucedido. Y no me refiero al uso de mascarilla o el distanciamiento social, me refiero a si haces ejercicio o no, si haces meditación o no, cómo te alimentás, qué tanto cuidás tu bienestar físico, mental y emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que la sensación que me queda es que hasta que no te pega duro algo de salud, no reaccionás. Y entonces parecería como que en Occidente somos más reactivos a los problemas de salud que ¿cómo se llama? Que preventivo, ¿no? Esa es la palabra que no me salía. ¿Cómo es el acercamiento que vos estás planteando con tus herramientas, tus inteligencias artificiales, los profesionales de los cuales te estás rodeando, para poder prevenir los temas de salud mental y no solamente curar o tratar aquellos que ya existen? A ver, sí y no a lo que decís. Por un lado, en apariencia, sí, en lo profundo, no. Si vos te fijás, este incremento que es real del 25% de incremento en ansiedad, depresión, incluso en los índices de suicidio, que son terribles, se ve el impacto también, si querés, en la transformación del trabajo. Y si mirás los layoffs que hay en las tecnológicas y la ansiedad que esto genera en las personas, estos layoffs son producto de todas las contrataciones que hubo en la pandemia. O sea, ¿qué pasó? Empezó el trabajo remoto, empezaron a vender mucho más. Algunas, o sea, en general las tecnológicas, se empezó a desarrollar todo lo que tenía que ver con herramientas de tecnología que se necesitaban acelerar. Y ahora, claro, se dan cuenta que se sobreestoquearon de gente, hay despidos masivos que genera una incertidumbre terrible, sumado a las nuevas herramientas como la inteligencia artificial, que provoca una incertidumbre aún más grande. El informe de Schumberger habla de 300 millones de puestos de trabajo que van a quedar, yo lo publiqué eso en LinkedIn con todos los puestos, ¿no? Que van a desaparecer de acá a los últimos 10 años. Obviamente van a aparecer otros. ¿Y qué pasa con esto? Que las personas empiezan a entender que la transformación y la flexibilidad mental que necesitamos es continua, o sea, el aprendizaje continuo, del cual nosotros somos fieles practicantes desde que nacemos, porque lo tenemos en nuestro ADN, porque vinimos a este mundo, por suerte, con ese don, otros los tienen que empezar a adquirir. Nosotros somos de la generación que a los 22 años te decían, tomá, listo, sos abogado para toda tu vida, con eso vas a colgar, ponete el clavo, con el diploma ese ya te alcanza para siempre. Y ahora muchos se están dando cuenta que no solo no es así, sino que es todo lo contrario. Ahora la cualidad que más se valora son los fast learners, y por ahí que no estés tan capacitado, sino cuál es tu capacidad de aprendizaje rápido. Casi como una computadora humana. De acuerdo con... ¿Por qué a nosotros nos gusta, o hablábamos tanto del human blockchain, de la blockchain humana? Porque es todas las experiencias que nos conectan con otros, todo el aprendizaje que hemos adquirido, y que eso ya no lo perdemos, ya es nuestro, es como la cadena de bloques de la blockchain tradicional. O sea, ya no lo perdés, ya es tuyo. Independientemente de que esa persona no la veas más, independientemente de que ese trabajo no lo vuelvas a hacer, eso ya es tuyo, ya te quedó. Listo, ya lo fijaste. Bueno, ahora construyamos otro bloque. Y así es como nosotros nos vamos armando en esta nueva era. Está buenísimo, Connie. Me encanta aparte que saques lo de Human Blockchain, que después quiero entrar un poco más en profundidad en eso. Pero justo me hacías acordar, hace poco estuve viendo a una persona muy cercana que tuvo un tema de salud bastante serio, y en plena rehabilitación lo que los doctores le decían
aparte de las pastillas, aparte de los remedios, aparte de los tratamientos, aparte de las rehabilitaciones, lo que recomendaban es el contacto social. Es súper importante que veas a tus amigos, a tus amigas, que estés en contacto con personas. Ese human blockchain que llamás vos o esa conexión humana es tan importante para la parte de la sanación y de la curación como lo son todos los demás componentes. Quería hacer una errata, corregir una errata que dije antes. Los temas de salud mental no son la principal causa de muerte en 2030, sino que van a ser la principal causa de discapacidad en 2030. Ok, bueno. El matiz es importante, ¿no? Pero quería aclararlo. Está bien. Quería aclararlo porque es importante. Y eso que vos dijiste recién del contacto humano es uno de los 5 principios del Ikigai de las zonas azules, de la longevidad. Bueno, para todos los que no saben qué es el Ikigai, a todas las personas que nos acompañan en Totem Live, muchos lo sabrán, algunos no, así que Connie, abrite un mini paréntesis de Ikigai y contá. Se estudió el Ikigai, estudia el método del propósito japonés, que después de donde muchos occidentales como Simon Sinek han basado su círculo dorado, pero en realidad todo esto viene del propósito japonés, que son los que en realidad son el origen a mí me encantan los hindúes, los japoneses, desde Buda, o Buda por un lado, o los japoneses por el otro, son los que han originado todo. Muchos de los preceptos que después los occidentales tomamos y tratamos de entender para aplicar a nuestra cultura, pero cuando se estudian las zonas azules y por qué viven tanto, que son las personas que viven más de 100 años, pero desde hace mucho, no ahora que ya se sabe que la vida se va a extender más de los 100 años, sino que viven más de 100 años hace muchos años, cuando nosotros nos moríamos a los 70, una de las cosas que se estudia, además de la alimentación, del ejercicio, pero cómo es su alimentación, cómo es su ejercicio, no es ir al gimnasio, es caminar, bueno, etcétera, etcétera, que les recomiendo mucho que lean el libro Ikigai. El 5.º precepto del Ikigai es el contacto social. Ellos viven en comunidad. Entonces, siempre saben que hay una comunidad que los respalda. Por lo tanto, su seguridad emocional nunca está en jaque. Entonces, la persona siempre se siente segura frente a la adversidad. Y eso que está diciendo Andy, que le recomendaron los médicos a la persona que él conoce, es súper importante que nosotros frente a cualquier problema que tengamos un círculo de seguridad donde sepamos que estamos cuidados, que no somos juzgados, que nos abraza, que nos ama, más allá de lo que hagamos, sin juicio, que nos abraza y nos contiene. Eso es súper importante. Por eso quise hacer un doble clic ahí. Está buenísimo. No, súper lindo, Connie. Para quienes se acaban de sumar a este episodio 18 de Totem Live, los invito a que puedan seguir a Connie en todos sus espacios virtuales y no virtuales, porque es una persona que hace lo que dice y dice lo que hace. O sea, ella permanentemente está en proceso de aprendizaje, y cuando digo proceso de aprendizaje, inmersiona a lo bestia para realmente perfeccionar y seguir aprendiendo. Connie, me gustaría, estamos abriendo muchos melones a la vez, me gustaría tratar de mantener cierto orden si es que puedo. Vos ya sabés que hay una frase que vos me dijiste alguna vez que me encantó, que es hay que tratar de atravesar el caos de la manera más ordenada posible, así que vamos a intentar hacer de este caos conversacional lo más ordenado que podamos. Cuando hablamos de salud mental, no solamente hablamos de ansiedad y depresión, los más jóvenes. No porque los adultos estemos mejor, quizás estemos peor, pero bueno, quiero ir a los jóvenes un poquito, que es un poco nuestro futuro, ¿no? Sí. También algunos de los problemas de salud mental son trastornos por estrés postraumático, también, ¿cómo se llama? El trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Durante muchos años, cuando veas a un chico hiperactivo o un chico distraído, se lo castigaba, y lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Y capaz que esa persona no era distraída porque sí o hiperactiva porque sí, sino que había algunos temas. Entonces, el sistema, en vez de contener, en vez de comprender, en vez de acompañar, castigaba, ¿no? Con esa rigurosidad. Igual después cada uno se busca la vida. Hay gente más fuerte y hay gente menos fuerte para poder sobrellevar eso. Y la pregunta está conectada con los jóvenes porque casi el 50% de los problemas de salud mental empiezan antes de los 14 años
y casi el 75% antes de los 18, con lo cual en este espacio de la adolescencia es donde explota todo. ¿Y vos creés que la sociedad, las familias, los educadores, los maestros, los establecimientos educativos, la política, está consciente de cómo podríamos mejorar la salud mental si agarrásemos el problema antes que ocurra y no después gastando 100.000 veces más una vez ya ocurrido? No. No hay preparación. Nada, cero. Yeah. Cero. Cero, y es el problema más grave que tenemos por dos cosas. Primero, porque los chicos tienen un gran desafío, es una generación maravillosa por todas las herramientas que tiene al alcance de la mano, por el cambio de era que están viviendo, por la libertad con la que ellos viven, muchas cuestiones que nosotros no vivíamos con esa libertad, por las opciones que tienen, por el mundo abierto frente a sus ojos que tienen, pero esa libertad viene con una gran responsabilidad, justamente, a veces demasiado es mucho, y esto los enfrenta también a vivir esa libertad justamente y paradójicamente a los ojos del mundo, porque todo ocurre en público. Y cuando todo ocurre en público, la privacidad deja de ser un valor. Al contrario, hoy por hoy la privacidad ya no es un valor y todo lo que no se cuenta parece que no hubiese sucedido. Entonces los chicos viven todo lo que les ocurre en público, sus frustraciones, sus amores, sus dolores, y eso les desdibuja muchas veces el quiénes son y los confunde, porque se construyen en base a la mirada ajena, todo el tiempo, y a la valoración ajena, todo el tiempo. Y eso es un gran desafío, tanto para el individuo como para la sociedad. Entonces, si vos no tenés un hogar donde a vos te empoderan, te construyen y te construyen a vos como individuo con una fuerte intención de que quien sos está bien como sos, independientemente de la mirada de la afuera, vas a tener mucho quilombo. Vas a tener mucho quilombo. Entonces el desafío es triple. Nosotros cuando éramos chicos no teníamos mirada, más que la mirada de los compañeros, no teníamos más mirada que la afuera. Ahora todo es mirada de la afuera. Entonces, es un desafío gigantesco que a los pibes los pone en un lugar que es tremendo. A los pibes y a las pibas, ¿no? Entonces, hiperreaccionario además. Ni hablar que los educadores, y ellos mismos te lo dicen, no están preparados para lidiar con las problemáticas a las cuales hoy los chicos se enfrentan, porque además tienen el conocimiento a un clic de la mano. Muchas veces están más preparados que los profesores para responder ciertas preguntas. Y esto desafía también a los educadores a estar al palo o a estar a la vanguardia o a estar en la última tendencia. Y yo creo que el gran desafío de la educación ya no es impartir conocimientos que uno puede adquirir por su cuenta, sino realmente es enseñar a pensar y darle a los chicos herramientas emocionales. Yo no puedo creer que en los colegios no sea una materia obligatoria gestión emocional. O sea, hoy en día, que no sea una herramienta obligatoria propósito, que no sea una herramienta obligatoria, por ejemplo, ética. O sea, tienen que ser hoy en día herramientas obligatorias. Entonces, sinceramente, para mí la escuela atrasa 1.000.000 de años. La escuela sí planteada como está hoy en día. Construcción de equipos, herramientas de Agile. No les enseñan a hacer un LinkedIn. Los pibes salen del colegio sin saber hacer un LinkedIn. Sin saber cómo presentarse a una entrevista de trabajo. Sin darles herramientas financieras. No saben hacer trading. No saben manejar finanzas personales. Debería ser una materia en el colegio. O sea, está bien, le enseñás matemática, pero no le enseñás a hacer finanzas personales. Cómo pagar la luz, cómo pagar el gas, cómo impuestos. Impuestos debería ser, de cada país, debería ser una materia. Entonces, vamos a hablar del colegio y para mí, así como está planteado hoy, dudo que perdure mucho en el tiempo si no hacen algo. El desafío es gigantesco. Connie, para jóvenes que nos pueden estar viendo, o pibes y pibas, me encanta la palabra, que nos están viendo,
vos sos una clara demostración de que uno puede venir de una familia, de unas tradiciones y de unas formas, pero también hacer su propio camino, no renunciando a todas las raíces que uno recibió, pero sí uno puede armar su propia historia, desafiando el statu quo o creando un nuevo statu quo, ¿no? Eso no significa faltarle el respeto ni a tus padres, ni a tus abuelos, ni a tus hermanos, sino respetarte vos, respetando a los demás y abriendo un camino distinto al que quizás las expectativas de los padres tenían para sus hijos. ¿Qué le dirías a esos pibes y pibas que sienten que su fuego interior los quiere llevar para un lado, qué sé yo, para la música o para el arte o para el diseño, pero no para lo que el padre o la madre esperan, que es quizás que sea un arquitecto o que sea un economista o que sea un contador o un escribano? ¿De qué manera un chico joven que todavía no tiene esa fuerza de voluntad, esa contundencia emocional que uno necesita a lo largo de los años para animarse a probar lo que quieren, incluso equivocándose, aprendiendo de esa equivocación o abrazándose a la confirmación de que ese era el camino que tenían que recorrer? Me encanta esta pregunta porque se lo digo siempre a los chicos. No hay nada que vayan a aprender que no les vaya a servir. No importa si es un año de piano, no importa si es un año de caligrafía, como hizo Steve Jobs. Gracias a que Steve Jobs hizo caligrafía, las formas del iPhone son las formas que son al día de hoy, redondeadas, y cambió el modo en el que nosotros percibimos y nos conectamos con las marcas desde el punto de vista estético, porque antes era todo cuadrado, feo y horrible, y él lo cambió y lo hizo appealing, y por eso Apple tiene fans y es mucho más estético gracias a que Steve Jobs era un fanático de la estética por todas sus formas caligráficas. Nada de lo que vayan a estudiar 6 meses, un año, un mes, cae en saco roto. Segundo, las expectativas de los padres son hermosas, pero son de los padres. Ellos ya eligieron su vida, ya vivieron su vida y no es la vida de nosotros. Si nosotros elegimos la vida que viven otros, dejamos de vivir la propia para vivir la ajena. Y tenemos una sola. Entonces, ¿vos querés vivir la ajena o querés vivir la propia? Y otra cosa que les digo siempre es que no se preocupen por elegir algo para toda la vida. Toda la vida es un montón y ni siquiera sabemos qué va a pasar. O sea, imagínate, hace un año OpenAI cambió muchos de los trabajos que van a venir y todavía estamos viendo la puntita del iceberg de lo que va a pasar. Entonces, elijan lo que quieren hacer los próximos 5 años. No los próximos 20, 30. Los próximos 5 años. A ver, ¿qué quiero hacer los próximos 5 años? Ok, me voy a capacitar y voy a entrenarme en algo que me sirva los próximos 5 años. Y luego veo si quiero hacer un deep dive en eso, o sea, si quiero seguir indagando, investigando y preparándome para eso, o si quiero construir sobre eso otra cosa. Mírense Bien. Como si fuesen un Lego. Salvo las personas que tienen una profesión muy marcada, una vocación muy marcada, el que quiere ser médico, ponele, bueno, ok, que sabe que quiere estudiar medicina, que quiere ser médico, que quiere ser médico desde que es chiquito, bueno, es una carrera de 10 años, claramente tenés que involucrarte 10 años con eso, ¿no? Pero por ahí después querés ser médico y dedicarte a business in medicine, que conozco, uno de mis íntimos amigos que ahora es advisor mío, es médico y business, y no se dedica a la práctica de la clínica médica, y tiene una empresa gigante de biotecnología. Entonces, siempre construyamos, piensen que pueden construir sobre lo que ya adquirieron. Mírense como esto, como mamushka, como me miro yo. Yo fui la única de mi familia que no tuvo educación tradicional porque no existía lo que yo quería hacer. No había internet. No había internet. No había en las universidades. No me quedaba otra que aprenderlo por ahí. Entonces, siempre mírense como personas que van adquiriendo distintas capas de conocimiento. Connie, me encanta eso y recién escuchándote me fui hace, no sé, un montón de años atrás, un montonazo, no sé cuántos, pero un montón. Me acuerdo que yo creo que fui a una sola Headhunter en toda mi vida. Y la Headhunter, me acuerdo, lo único que me acuerdo que me dijo esa Headhunter es, a vos te va a ir muy mal profesionalmente porque vos cambiás mucho de trabajo. Y yo te estoy hablando que yo tenía 22, 23, no sé. Y desde los 18 hasta los 23 había estado en 3, 4 trabajos, no me acuerdo. Y yo decía, bueno, pero eso no está mal, está bien, porque yo estoy aprendiendo diferentes cosas y cuando ya identifique claramente en qué soy mejor,
tendré todo un bagaje que me va a poder contribuir. Han pasado, no sé, 30 años o incluso un poco más, y todavía hay gente en recursos humanos, vaya expresión, o en headhunting. Hay muchos que no, por supuesto. Yo tengo amigos headhunters que son 100% del futuro, pero hay muchos que todavía están en, no, si cambias mucho no sirve. Y una de las cosas que a mí me admira mucho de vos es que de repente vos encontrás algo que te apasiona mucho y vas a fondo, y después ves otra cosa que te apasiona más y vas a fondo, y después aparece una tendencia que te fascina y vas a fondo, pero no es que el a fondo nuevo mata el a fondo viejo, sino que, como decías vos, va construyendo sobre eso y cada vez tenés un cúmulo de conocimiento más grande. Hoy por hoy, es verdad, hay gente que, como vos bien decís, pueden tener una vocación o un ámbito de experiencia o de especialización tan grande que es eso, ¿no? Pero la mayoría de personas quizás no descubren en toda su vida cuál es lo que más les gusta, o ni siquiera terminan de construirlo y andan saltando de una cosa a la otra. Contales, ¿cómo haces para ir construyendo y de repente en un momento dado vos decís, bueno, y ahora el salto es para acá, y ahora el salto es para allá, para no quedar a los ojos de otros, incluso de tu propio Pepito Grillo interno, como disperso, como desmotivado, como desenfocado o descentrado? Bueno, a ver, primero te toca hacer una salvedad, que es que a mí nunca me importó, y eso fue algo que a mí me salvó y es muy importante, lo que dicen los demás. Soy una persona totalmente blindada a la opinión ajena. Me importa 3 pepinos lo que dicen los demás. Si les gusta, bien. Si no les gusta, también. Si les parece que está mal, si les parezco dispersa. O sea, nunca me importó. O sea, realmente es un... Cuando a mí me dicen, pero tenés tantos gente en social media y los haters, yo, ni idea, yo qué sé, ¿qué me importa? O sea, problema de ellos. Imagínate que si yo me voy a detener ahí, no haría nada. O sea, ¿viste la gente que dice, no, yo, los actores, ¿no? Suponte, yo estaba haciendo una función y vi que uno no se reía y le hice toda la función a ese hasta que se rió y le digo, pobre tipo. O sea, había 1000 riéndose y uno que no, y vos estabas mirando al que no. O sea, primero, no sabés disfrutar. Segundo, no te importan los otros 999, que son los que te deberían importar, no el que no. Mi cabeza funciona así, o sea, mi sesgo siempre es positivo. No sé cómo explicarte, no me importa el que no le gusta. O sea, no hago foco en ese. Como que siga su vida, ni idea, porque aparte de esas personas, no las vas a conformar nunca. Y eso es algo que yo también lo tengo claro. O sea, al inconvencido no hay manera de convencerlo, ¿no? Yo no gasto energía en convencer, no me importa. Bien. ¿Entendés? No, ni idea. Y siempre le digo a la gente, no gastes energía en convencer porque hay personas a las que no las vas a convencer nunca y además está bien no entender a veces. Está bien, y uno tiene que amigarse con que una de mis frases que digo siempre es no somos una palta para gustarle a todo el mundo, no somos una monedita de oro. Jesús no le gustaba a todo el mundo, Gandhi no le gustaba a todo el mundo, la Madre Teresa de Calcuta tenía críticos. O sea, ¿qué puedo pretender yo que no soy ni Gandhi, ni Jesús, ni la Madre Teresa de Calcuta? Que todos digan, che, qué genia, qué bien lo que hace. Ni idea, ¿qué me importa? Entonces, eso ya me libera una mochila enorme, que eso tiene que ver con mi personalidad, ¿no? Como que no le gusta ni idea, no me importa. Bueno, con respecto a mi Pepe Grillo, vos decías, las personas que tienen una vocación, yo tengo una vocación gigante por aprender. Entonces, y soy adicta a los comienzos, y ese es mi valor más importante. ¿Por qué a mí siempre me vienen a buscar? Porque estoy a la vanguardia, porque soy disruptiva, porque estoy en la tendencia, porque siempre sé que viene, y eso lo tengo que aplicar a mi vida. Si yo me quedara siempre con lo que estoy haciendo hacia atrás, no estaría en el foco de lo nuevo. Y en cuanto a construir, yo construyo, espero que las cosas funcionen, y después, si querés, me gusta dejarlo en manos de personas que son mejores que yo para el management y llevarlo adelante. Excelente. Y eso habla de una gran inteligencia y una gran sabiduría, que no es fácil a veces soltar el ego, ¿no? Pero claramente cuando el ego no se suelta a tiempo, al final se transforma en una losa y no en un resorte. Y sobre el tema de ego y sobre el tema de cómo se construye uno a sí mismo, no hablo ahora mismo del autoconocimiento en función de uno en soledad con uno mismo, sino de uno en relación con la sociedad.
Una de las cosas que me gusta es que vos podés ser todas esas mamushkas o esa gran mamushka con muchas conis dentro, pero siempre son todas mamushkas que son vos. Vos podés ser la mamushka provocadora y es Connie, la mamushka entrañable y es Connie, la mamushka solidaria y es Connie, o la mamushka disruptiva y es Connie. O sea, nunca es que todas esas mamushkas renunciás a vos. ¿Cómo se lidia hoy por hoy en este escenario en el que cada uno, además de estar en esta exposición pública que vos tenés, también uno es una marca, uno es una voz, uno es una influencia, uno genera impacto y reacciones en lo que hace, en cómo lo hace, en lo que dice, desde conseguir donaciones cuando hay una inundación o conseguir donaciones cuando hay algunos temas de alimentos o cuando hay la necesidad de movilizar a la gente por un tema de mujeres. ¿Dónde termina la CONI personal cuando hablas de privacidad? ¿Dónde empieza la CONI pública? ¿Qué tanto la CONI personal se mete en la pública y qué tanto la pública se mete en la personal? ¿O esas fronteras se pueden delimitar muy bien para que uno no se confunda ni que el personaje se lo coma a uno? A ver, yo no tengo muy clara esa división, porque no sé si es posible siquiera, menos en esta época, donde todo lo que hacemos, uno quiera o no, se termina exponiendo, ¿no? Uno puede cuidar ciertos aspectos. Por ejemplo, Vincent, mi hijo, hasta que tuvo 13 años, yo nunca mostré ninguna foto de él y él no salió en ningún lado hasta que él no quiso. Porque para mí a los chicos no hay que exponerlos, no hay que elegir por ellos sobre su privacidad. Por ejemplo, en eso sí siempre fui muy tajante, ¿no? Pero después en lo que tiene que ver conmigo, si vas a un lugar y no querés vos subir una foto, pero te la sube otro que está sentado al lado tuyo, ¿entendés? De cualquier manera, yo nunca fui muy pública con mis cosas de la vida privada, eso es verdad. De hecho, en el momento en el que yo sí trabajaba en televisión, nunca daba notas de mi vida privada, ni con quién salía, ni con quién no salía, o sea, no me interesaba. He dado muy, muy pocas. Yo me separé y se enteraron a los 2 años. O sea, si uno quiere ser privado, puede serlo. Si uno quiere ser discreto, puede serlo. Si uno no quiere subir la foto del café que se está tomando, puede no subir la foto del café que se está tomando ni el sushi que se está comiendo. Pero después hay cosas que sí trabajan en conjunto, ¿no? Porque también si vos querés que tu colecta tenga éxito, hay ciertas cosas con las que tenés que ceder para que eso pueda verse ahí afuera. De cualquier manera, la prensa o los clickbaits son muy hostiles, porque, por ejemplo, hace 2 días salió una nota mía de una de las mujeres líderes en tecnología en el mundo, una nota en Estados Unidos, y acá en Argentina no le levantó nadie. Ahora, yo puse un tuit donde decía, che, pagué 1.000 pesos por un capuchino, no sé si es caro o barato, y salió en todos los diarios. O sea, puse, che, me llegaron equivocadas 2 empanadas de Roquefort. ¿Quién es el enfermo que pide 2 empanadas de Roquefort? Salió en todos los diarios. Me encantan las empanadas de Roquefort. No, pero 12 de Roquefort. 12 bueno, no, 12 no. Y esas cosas en un punto a mí me indignan, porque decís, soy top voice del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, me eligen para dar una conferencia en el BID, está mi cara en Washington anunciando la conferencia, no lo levanta ningún medio. Me hacen una nota en el Mirror Review como una de las emprendedoras de tecnología mujer que apoya la diversidad, la inclusión, no lo levanta ningún medio. Pongo un tuit, che, me salió 1.000 pesos un capuchino, es caro o barato porque perdí el norte. Lo levantan todos los medios. Lo de las empanadas de Roquefort, esto fue ahora esta semana, lo levantan todos los medios. ¿Sí? O sea, el periodismo perdió el norte, los diarios no saben ni qué poner, solo buscan el clickbait. Entonces, tenés que generar tu propia prensa, porque evidentemente que yo lo sé hace mucho, la reputación, que vos y yo lo hablamos hace un montón, se construye en el tiempo, en el mediano y en el largo plazo, pero estamos frente a una era donde lo efímero y donde, perdón la expresión, lo estúpido, le gana a lo de fondo. Mismo esta charla, vos te pensás que van a levantar los medios, ¿no? Vos sos uno de los 10 referentes de branding en el mundo. No se sienta cualquiera a hablar con vos. Está bien que nosotros somos amigos, tenemos una relación de 40 años, ni sé qué cuánto quiero decir porque se nos caen las edades.
pero de verdad se ve la mediocridad en estas cosas pequeñas. Entonces, salir adelante siendo mujer, trabajando en tecnología, destacándose en Latinoamérica, uno lucha también contra todas estas cosas, ¿no? Yo ya no me enojo, antes me enojaba mucho, pero bueno, que vos, Andy, vos acá te tendría que conocer en Argentina, tendrían que salir un montón de notas de vos, que sos un referente mundial, sos argentino, sos un orgullo. Vos estás en boards internacionales, donde están las marcas, o sea, los tipos número 1 del mundo que manejan el mundo, ¿entendés? Y con vos se sientan referentes que realmente son los que mueven la aguja. Entonces, nos quedamos con las empanadas de Roquefort, está bien, es divertido, me encanta, me divierte, pero mostrémoslo, no digo de no mostrar eso, que es divertido, pero mostremos lo otro también. Si no, ¿qué Sí, somos? estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Tengo alguna sola duda bueno, primero, gracias por esa consideración. Eso es lo lindo, tener buenos amigos que te tienen esa, No, pero es esa, verdad. esa consideración. Tengo una sola duda que siempre me da vueltas en la cabeza, que es lo típico, ¿no? De quién, no la culpa, de quién es la responsabilidad, ¿no? ¿Del chancho o del que les da de comer, ¿no? Porque si los medios ponen las estupideces, ¿no? No todos, quizá, una gran mayoría, ¿no? Y nadie le daría bola a las estupideces, dejarían de poner estupideces. Pero si vos hoy agarrás un diario de tirada nacional, que ya no existe más eso, ¿no? Porque ahora como digital es tirada global, y de las 10 notas más leídas del día está las nuevas, no se puede decir tetas, ¿no? El nuevo pecho de no sé qué Podés decir actriz. tetas, son tetas. Bueno, las tetas de no sé quién, o cómo hacer una tortilla sin huevo, o la amante secreta del número 7 del Manchester City, ¿no? Todas son cuestiones que seguramente nadie se quiera llevar a la tumba, ni engrandezca tu alma, ni mejore tu bienestar físico, emocional, y nada. Pero por otro lado me pregunto, ¿no? Las personas que consumimos los medios, que participamos en la conversación global en las redes sociales, ¿le prestamos atención a estas cosas? A mí, por ejemplo, verte llegar a donde has llegado, a mí me emociona. A mí me emociona porque conozco tu camino, conozco tu recorrido, sé que nadie te regaló nada, que todo... No, pero esto no es tirarnos flores para quedar bien los dos, sino esto es un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Una tipa que se partió el pescuezo para llegar a donde llega y sigue llegando, porque vos siempre estás subiendo y no dejas de subir, pero con esfuerzo, con sacrificio, con cosas en el camino, con renuncias. Pero creo que al final del día uno llega a la conclusión de que uno no necesita el reconocimiento de nadie, Bueno, ¿no? es lo que te digo. Yo cuando me acuerdo que hace, no sé, muchos años, hablaba un día con alguien de la Embajada de Argentina en España y le decía, ustedes hacen eventos en la Embajada de Argentina, tienen acá a un tipo que le dicen Mr. Branding, considerado el mayor experto en branding de habla hispana, un tipo que tiene 3 bestsellers, que lo sientan con Obama, que tiene cátedra en la universidad, que lo llaman, y ustedes ni siquiera lo tienen, no sé, como... Mapeado. No te digo como embajador de Argentina, pero ni siquiera lo invitan el 25 de mayo a comer una empanada. Pero no porque quiere ir a comer empanadas, que también. Es por decir, che, Argentina, ¿qué hace con su talento? Es lo ¿No? que te Porque estoy vos... diciendo. Pero su talento no solamente... Está bien, lo felicitamos a Manu Ginóbili, obviamente, a Leo Messi, obviamente. Pero ¿sabes cuántos argentinos y argentinas en la tecnología, en la empresa, en la solidaridad, en ONGs, no sé, en todos los ámbitos la están rompiendo y cuesta encontrar una resonancia, pero no para decir váyanse y cumplan el sueño europeo, americano, asiático, australiano de todos estos, sino también para decir Argentina todavía tiene chance de salvarse, todavía tiene esperanza. Hay mucho argentino recopado que se ha quedado, que le mete el pecho a las balas, que es solidario, que es generoso, que lucha contra casi, no los molinos, que lucha contra los imposibles, pero parece que eso no termina de calar y debe haber alguna razón, a mí se me escapa. Yo creo que en un punto, mirá lo que te voy a decir. Por ejemplo, mirá, esto que vos decís, lo de la embajada. Yo ahora fui la única mujer que fue speaker en South Summit, que es el evento, uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo en Brasil. La única. Pues viajé con todos chicos, todos hombres.
Soy una de las fundadoras y lidero la Dinner de los Founders, que ya somos 72 startups de tecnología. Tengo el podcast Top 10 Global más compartido de emprendedores. Tampoco lo pusieron en ningún lado. Yo creo que en un punto reconocer estas cosas es reconocer también un poco de la propia mediocridad, o sea, dónde están quedados también, ¿no? Algunos. Porque a mí mucha gente se me acerca a decirme, yo quiero hacer lo que vos hiciste. ¿Cómo hiciste para transformar esto? Yo me quiero mover, me siento estancado. Gente que trabaja en los medios, ¿no? Entonces, creo que es como el huevo o la gallina también, porque los challengea, los desafía a mucho cuestionamiento interno. Porque para poder hacer esto, tenés que patear muchos tableros, tenés que animarte a quedar despojado de todo. O sea, y enfrentarte a un nuevo camino de incertidumbre de página en blanco. Mucha gente le tiene miedo a las páginas en blanco. No es a ver, en nuestro caso venimos de hace años también con esta profesión, en paralelo, en mi caso, a lo que yo ya también hacía en televisión, y en tu caso venís de toda la vida con lo mismo. Pero creo también que a veces iluminar al otro te enfrenta a tu propia oscuridad. Y es por eso que esto pasa. O sea, para poder, solo las personas con luz son capaces de iluminar a otro. El que no tiene luz no puede, porque si ilumina se queda en oscuro. Me encantó, Esa es mi lectura. No, me encantó tu lectura. Me encanta que siempre tenés la capacidad de hablar claro de temas complejos y eso también está bueno, una gran capacidad comunicativa. Me gustaría preguntarte, Connie, una tipa como vos, que prácticamente todo lo que se propuso lo fue consiguiendo, hablo profesionalmente, hoy no estamos hablando de aquellas cosas más privadas o íntimas, aunque siempre, como bien decís vos, se mueve para un lado para otro, ¿no? Esa línea divisoria o esa línea integradora. Contame, ¿qué sueños te quedan por cumplir? ¿Qué metas te queda por alcanzar? ¿Qué sería para vos realmente haberte realizado profesionalmente? ¿Te falta algún hito, alguna... Todo. Contá 2 o 3 cosas que están ahí cuando me en tu preguntan corcho. eso, sí, Sí. digo, ay, todo me queda por hacer. Yo siempre Bueno, siento pero que no. por ponerle nombre, Sí, me voy a ponerle bajame un nombre. poco. Bueno, me gustaría que Carnaval, que ahora ahora es una plataforma B2B de loyalty para marcas, que el CEO es Mati, que era mi socio. O sea, yo soy founder, pero el CEO es Mati, quedó Mati al mando, que ama blockchain, es experto en blockchain. Que Carnaval siga creciendo en el segmento B2B. Y yo, que ahora sí estoy liderando Cooks, soy founder y CEO de Cooks, que es Contame un secreto con tecnología, puede ayudar no a miles, sino a millones. Yo ya ayudé a miles y que ahora con las herramientas de tecnología puedo ayudar a millones en todo el mundo realmente, porque sí creo que la salud mental hay que desmistificarla, y así como si te duele la cabeza te tomas un ibuprofeno, tenemos que dejar de vernos a nosotros mismos como cuando tenemos un problema, como enfermos que los leprosos de la Edad Media escondidos en una cueva. Yo, mirá, esto no lo dije nunca, yo soy epiléptica. Y cuando a mí me descubrieron el diagnóstico, mi médico me dijo, no lo digas nunca. Me dijo en ese momento, estoy hablando, yo tenía 20 años, ¿no? Me dijo, no lo digas nunca, porque la gente no lo va a entender y va a pensar que sos una enferma que se va a andar cayendo por ahí, o que no tiene capacidades cognitivas, o que no puede razonar bien, o que no puede pensar bien. Y yo le hice caso y no lo dije nunca. Y si te fijas, no hay ninguna nota mía diciéndolo. Esta es la primera vez que lo digo así, como yo soy epiléptica. Y yo no sé si no me hubiese impedido un montón de cosas, si yo lo hubiese dicho desde que era chica y no me hubiesen contratado en trabajos, etc. Y todas esas cosas hay que empezar a romperlas. Hay que empezar a romperlas. Porque todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros nos constituye es parte de lo que nos hace brillar, es parte de lo que nos hace diferentes, y eso está bien, no está mal, está bien. Y eso es parte de mi propósito con esta etapa de mi vida que tengo hace 3 años enfocada en Contame un secreto, y que ahora estoy escalando muchísimo más.
Me encanta, Connie. Gracias por compartirlo. Me gustaría ahora, enseguida, que cuentes un poco más cómo conectarse con CUS, con Contame un Secreto, dónde ver, dónde leer, dónde aprender, dónde aportar o dónde sumar. Me gustaría que ahora nos digas eso. Pero quiero sumar una cosita sobre lo que acabas de decir. A veces hasta que no nos toca de cerca algo de salud mental o algo de salud en general, muchas veces no somos conscientes de con qué estamos lidiando. Ahora estuve en Londres por trabajo y justo en mi hotel había una especie de congreso de personas con algún tipo, ya no sé cómo se llama para no quedar mal, si es minusvalía, discapacidad, ya, perdónenme. Se dice personas con discapacidad. Bueno, había eso. Pero una cosa que me fascinó dentro de ello era, bueno, todos integrados de una manera brutal, pero por ejemplo había una señora que tenía un cartelito en el ascensor que decía, tengo un tema en que no escucho bien, ¿no? Porque vos muchas veces vas por la calle y le preguntás a alguien qué hora es y no te contesta, y ya te pones agresivo, le querés tirar un ladrillo por la cabeza porque no te contestó, y la señora no oye, perdón, ¿me entendés? No, Claro. no es que es mal educada, no oye. O vas corriendo por la calle y va una persona andando despacito, ¿viste? Porque tiene un tema, y apúrese, y el tipo no puede ir más rápido, o la tipa no puede ir más rápido. Yo creo que si pudiésemos, y el otro día lo hablaba en Tenerife, darle mucho más espacio a la accesibilidad a todas las personas que hoy por hoy la sociedad, ¿no? Como que quiere meter en la torre del castillo para que nadie las vea, que la gente que o no escucha bien, o no ve bien, o no camina bien, que puedan salir a la sociedad, que podamos integrarlos y que normalicemos ese relacionamiento sin que tenga que ser algo extraordinario. Hoy debería ser algo que todos podemos contribuir, porque al final del día todos en todas las familias debemos tener a alguien o a más de alguien que debe tener algo así, pero que no sea un secreto, que no sea algo como, uy, no, esto es el enojo de Dios me ha castigado. No, esto es un tema de salud que no te hace peor persona, ni mucho menos. Me gustaría eso, que nos digas ahora dónde y cómo encontrar a CUS y de qué manera podemos... no es que dejemos de hablar de otras cosas como sostenibilidad y el medio ambiente y los pandas y los delfines, pero más de nuestra gente, de nuestros hermanos, primos, tíos, amigos, vecinos, que también requieren de esta visibilidad y de esta atención. Bueno, me encanta. Primero te voy a decir que el 70% de las discapacidades son adquiridas, con lo cual uno nunca sabe de qué lado del mostrador va a estar y cuándo. El otro 30% son desde que uno nació, pero el 70%, o sea, muy alto porcentaje, son adquiridas. Eso por un lado. Segundo, con Cooks, por ahora, te puedes conectar conmigo los lunes en mi Instagram a la noche, que ahí respondo yo, y después todos los días 24/7 en el grupo peer-to-peer, o sea, persona a persona, que se llama Contame un Secreto, que está en Facebook. Para identificarlo, es el grupo que tiene 16.600 personas, es un grupo cerrado, vos pedís admisión y yo te incorporo. Y ya estamos construyendo la plataforma, sí, de Contame un Secreto, que va a funcionar 24/7. Perdón que te interrumpa un segundo. 16.600 ahora mismo que estamos hablando, probablemente si estás viendo este video en otro momento, en diferido, puede ser que ese número ya esté en 20.000 o en 30.000, sí. Con lo cual, fíjate que esté Connie, ¿no? Para estar seguro, porque va a entrar en 16.600 y vas a estar ya disparada. Entonces, eso, para que no se dispare. Es esto, porque no tiene la foto mía, es esta, mirá. Te lo muestro para que la gente le quede. Es mirá, ¿ves? Ok, ahí está. Ahí Contame un Secreto en Instagram y en Facebook y en Instagram, Connie Ansaldi. Poné decí cómo se escribe para por si alguien no. Lo escribo acá. Ah, no, yo no puedo escribir. No, yo lo escribo. Decime. @Connie Ansaldi en todas las plataformas. Dale. Pero ese lo contesto yo los lunes. Y ya estamos trabajando en la plataforma con inteligencia artificial, que va a estar disponible 24/7 todo el tiempo para vos. Ay, gracias, ahí está, eso. Y después, con esto que hablas de la discapacidad, los invito a ver la plataforma Inclúyeme, que es de mi amigo Gabriel Marcolongo, que es miembro del World Economic Forum, que trabaja por la inclusión de personas con discapacidad en todo el mundo. Qué bueno. Bueno, divina, Connie, buenísimo todo eso. Connie, la verdad que le dedica muchísimo tiempo a difundir, a compartir.
también tiene esa alta capacidad de poder ir decodificando lo que pasa en la sociedad y puede mechar esto con cámaras de descompresión, como buen humor, como cinismo, como críticas constructivas. Esas mamushkas se pueden disfrutar. O sea que seguir a Connie, aparte de poder aprender o poder uno sentirse menos solo o más acompañado o poder encontrar un puente hacia soluciones, también son un termómetro social. Ella tiene una capacidad increíble de percibir, de absorber, de procesar y después de recompartir. Querida Connie, habíamos dejado un poco para más adelante y se me está yendo el tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. Contanos un poco más qué es en tu cabeza Human Blockchain y ya vamos llegando a los últimos minutos de este episodio 18 de Totem Live. Human Blockchain es todo lo que nos construye, todas las experiencias que conforman la persona que somos, las personas que nos atraviesan, las anécdotas, el aprendizaje que tenemos. Todo aquello que nosotros somos es el resultado de todo esto que nos atraviesa, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y esto es indestructible. Por más que nosotros lo querramos olvidar, por más que no hayamos visto nunca más a una persona que vimos una sola vez, eso ya nos deja una impronta, nos deja un registro celular, nos deja un recuerdo, nos deja un aprendizaje. Si nosotros tomamos conciencia de que todo eso que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida conforma quiénes somos, es el famoso efecto mariposa, eso es para mí el Human Blockchain. Entonces yo los invito, que es lo que queremos hacer con Andy, con Gemma Giner, que la amamos, es a construir nuestra Human Blockchain, a construir nuestros módulos de aprendizaje continuo, de aprendizaje perpetuo y de aprendizaje nutritivo para descubrir cuáles son estos momentos claves y cuáles son estos bloques y cuáles fueron estas personas que a nosotros nos construyeron y dieron como resultado la persona que nosotros somos hoy. Divino. Vamos a mandarle un gran abrazo a la tía Emma también. Vamos a agradecer también a nuestra querida Silvina, que está ahora en Chile, a Pau, creo que está por Salta, Emiliano en Valladolid, a Marcelo, no sé por dónde andás, Marina creo que está en Buenos Aires. ¿Quién más tenemos por acá? Silvana, Juan, Juan Cruz, Mendoza también. Bueno, le mandamos a Edgardo, querido, también un abrazo muy grande. Bueno, a todas las personas que nos acompañan siempre desde tantos países, de tantos lugares, tanto en vivo como en diferido. Llegando al final de este nuevo episodio de Totem Live, vamos a pedirle a Connie, como pedimos a nuestros invitados e invitadas, que nos haga el cierre. El cierre casi siempre es una reflexión, una conclusión, algo que no hayamos dicho, un mensaje potente e inspirador o lo que se te cante. También el silencio. Lo que vos elijas, cámaras y micrófonos hasta la ciudad capital de la República Argentina. Te vemos y te escuchamos, querida Connie. Primero, muchas gracias a vos. Te quiero, te admiro, te valoro, te respeto. Bebo de tus conocimientos como de una fuente, de un geyser. Me encanta que seas tan generoso y compartas todos los días, porque todos los días publicás lo que sabés con los demás. Me inspiro mucho también para hacer lo propio. Y quiero que sepan que si alguien de los que están escuchando o escucharon el día de hoy piensa que están fallados, piensan que están rotos, sepan que no existe la persona fallada, no existe la persona rota. A todos nos pasa lo mismo. No estás solo. Simplemente necesitamos encontrar algún lugar donde poder contar lo que nos pasa, alguna persona donde poder contar lo que nos pasa. A todos nos pasan las mismas cosas. Es una cualidad y una condición humana. La soledad, el angustiarnos, el sentirnos inadecuados, el sentirnos que vamos a fallar, el tener miedo. Y compartir esas emociones hace que esas emociones no solamente se validen, sino que también disminuyan y desaparezcan. Así que los invito a compartir esas emociones para que se den cuenta que lo que digo es verdad. Gracias. Gracias, querida Connie. Gracias a todas las personas que nos han acompañado desde tantos lugares. Gracias por este espacio. La verdad que los Totem Live son un verdadero regalo para toda la comunidad de totemitas que nos acompañan periódicamente, pero también es un regalo para mí. Una de las cosas que me está pasando con los años es que cada vez me emociono más y cada vez aprendo más
y cada vez que escucho estos episodios, estas conversaciones, me quedo con un montón de reflexiones que derivan en acción. No me quedo solamente con la emoción, ¿no? Y con el eco de una linda charla o de una charla profunda, sino que inmediatamente me pongo a accionar sobre esto. Creo que todas las personas tenemos algún temita o varios. Creo que ninguno es mejor ni peor que los demás. Creo que es mucho más fácil pelearla con ayuda, aunque al final del día también es cierto que cada uno se salva solo, ¿no? Vos podés tener toda la ayuda del mundo, pero si vos no querés ayudarte, no vas a ir a ningún lado. Yo no me siento ni con las credenciales ni con las capacidades de asesorar a nadie, salvo dar la opinión de mi experiencia personal. Pero Connie, de verdad, mil gracias, querida Mamushka, mujer infinita, extraordinaria fuente de energía e inspiración. Espero que en Argentina y en todos los lugares en que se habla español puedan encontrar en vos esa persona que sigue superando escollos, que sigue logrando objetivos, que está orgullosa de su origen, que está orgullosa de sus raíces, que lleva nuestra bandera y nuestra hispanidad allá donde va. Y aparte lo hace con generosidad, con empatía, con cercanía, y eso es increíblemente inspirador. Así que te mando un fuerte abrazo. Otro para vos, y mi sueño es que un escenario nos encuentre juntos y pronto. Bueno, listo. Basta de amagar. No. Mira, la semana pasada, nuestra querida Gema de Totem Branding vino un día a la oficina y dijo, soñé, no voy a decir qué, porque no se puede contar, pero era algo de un proyecto. Y todos le dijimos, estás loca, deja de tomar vino, no sé qué. No toma vino, pero es una expresión. Bueno, una semana más tarde, literal lo que había soñado pasó. No. Ya le estamos pidiendo, sí, no, increíble. Otro día contaré más en detalle, pero ya le estamos pidiendo que sueñe cuál va a ser el boleto de Navidad. Amigos, amigas, querida Connie, completamente en vivo, Totem Live. Nos vemos pronto, un escenario nos espera. Gracias a todos, a todas. Si les gustó el Totem Live, compártanlo. Si no les gustó, compártanlo también. Lo importante es compartir, estar conectados y seguir aprendiendo y disfrutando. Un abrazo. Gracias, chao, los quiero. Hasta luego.